En esta guerra sin fin entre Graciela Alfano y Susana, la ex de Matías Salé acusó a la diva de los teléfonos de dejar abandonado a su hermano en el hospital Borda. Chicos, a ver, yo no quiero ser mala, pero voy a hacerlo porque me encanta decir la verdad. Pero yo digo, yo no le he visto en muchas galas de beneficencia a nadie, la señora Legrand va a todas. Absolutamente, es madrina de cantidad de hospitales, ha hecho beneficencia, pero de una manera impresionante por todos lados. Yo a veces digo, perdóname, ¿estamos hablando de Susana Jiménez, la misma que dejó al hermano que se suicidó en el hospital Borda? Cabe recordar que Susana tuvo un hermano Jorge 2 años menor, quien padecía una enfermedad mental y se habría suicidado en 1996 en el hospital Borda. Tuvo la mala suerte de que mi hermano fuera enfermo mental y que casi siempre estuvo internado, o sea que su vida fue brava. Porque cada vez que tenía que ir a verlo a una clínica o al Borda o donde sea, sufría muchísimo, le dolía la cabeza. Bueno, era un espanto, su vida fue un espanto. Y Jorge, en tu vida, hoy si lo tenés que pensar, repensar, ¿qué es? ¿Qué pasó? Y no, nada, yo lo veo, lo siento como un... Nada, pobre como lo que fue, un enfermo. Y qué sé yo, es una enfermedad terrible la esquizofrenia porque no tiene cura y destruye a la familia. A mamá la destruyó. Inclusive el día que él murió, que él se suicidó, mamá empezó a decaer, es como que nadie ya más la necesitaba y ahí se enfermó. Y Lo bajó en las defensas. Sí. Porque mientras vivía Jorge estaba pendiente. Estaba pendiente y sabía que no se podía morir porque ¿quién se iba a ocupar de ese chico? Ese año también falleció su mamá. Susana tiene, además, 3 medios hermanos, producto de un posterior matrimonio de su padre, Patricio Jiménez, Carolina y Federico. Alfano, Susana y una guerra que parece no tener ningún escrúpulo. Graciela en este programa, en el programa de Carlos Monti MBA, hablaba de este tema, hablaba de Jorge, el hermano de Susana, que se había suicidado, que Susana básicamente lo abandonó, que no lo iban a ver, que lo dejó ahí tirado. Y entiendo que en ese momento la hora fue, bueno, un tema complicado para Susana. Bueno, claro, ese tema fue cuando se develó la nota que Rial hace en el Borda a pedido de Lucho Avilés, una guerra interna que había entre ellos, me refiero a Lucho y Susana, y a partir de ahí el escándalo de descubrir esto porque no se sabía que Jorge tenía esquizofrenia. En esa época obviamente era otro momento histórico, no había avances como hay ahora de medicación y de la ciencia. Jamás lo abandonaron, jamás lo dejaron tirado. La madre iba día por medio, hay testimonios. Mecha también iba a ver a su tío, estaba con él, ¿viste? No sé si Susana iba tanto, pero Susana era una persona famosa. Pero sí sé que ayudaba, que se ocupaba. Susana siempre... Pero en ese momento en la tele era un tema que todo el mundo... Era tabú. Pero no era en la tele, era en la sociedad, porque Marcelo tenía el mismo problema con su mamá y le publicaron una tapa en la revista Noticias que fue que Marcelo le hizo juicio y se lo ganó. Digo, me parece también que decir del Moyano y del Borda, en esa época era muy común que la gente fuera ahí a Luján, al Open Door, porque no había muchas instituciones privadas, eran muy caras y eran poco comunes, y los mejores profesionales estaban en las instituciones públicas. O sea, bueno, entonces, obviamente... la verdad que es raro. Rial en su propio libro cuenta y dice que ese acontecimiento donde Lucho Avilés lo manda al Borda para averiguar esta situación es una de las pocas cosas que se arrepiente en su carrera, porque nada, estaba como obligado por Lucho Avilés, y que él dice que después entendió lo violento que era hacer eso. En su libro por lo menos lo relata así. Silvina, vos querías decir No, digo que no solamente hace 30 años, digo, hasta hace muy poquitos años no hablábamos de enfermedad mental. Recién, hace poco, cuando Tini empezó a hablar, Alejandro Sanz, no, la estigmatización de tener escondidos familiares, eso en aquella época era muy normal, pero ahora no, Pero por eso te ahora digo. la gente lo habla con más franqueza. Pero hasta hace poquito, más Marce, pero ahora, poquito tiempo. No, igual es verdad, para acá. primero, hoy en día la discusión se sabe más porque hay más información. La pueda llegar a tener o te pueda llegar por otro lado. Digo, hoy estamos más estimulados a conocer a alguien, tener un caso. En ese momento, entiendo también que por el tipo de figura que era Susana, tal vez la prensa pensaba que lo quería esconder porque era algo utilizable en su contra. No nos olvidemos que, bueno, estás contando que a Marcelo le hicieron una tapa con la mamá. Recién empieza Marcelo, en el año 93, 94. Estaba, pero levantando vuelo muchísimo.
y el papá tuvo un problema también de salud, y el título de la tapa era el problema de salud del padre y el problema de salud de la madre, ¿me entendés? Y entonces Marcelo inició un juicio que llevó muchos años. Vos lo sabés, Laurita. Sí, me acuerdo. ¿Me entendés? Y a él le dolió en el alma porque realmente su mamá estaba internada en ese momento y él la iba a visitar todo el tiempo y demás. Al tiempo fallece. Digo, pero era como que era estigmatizante que tu familiar hubiese tenido algún problema neurológico. Pero la pandemia me parece que fue un momento bisagra para mostrar todo esto también. No hace tanto. Claro, pero ¿qué culpa tiene el famoso ahí, por ejemplo? Pero pará. Yo creo que acá y el enfermo tampoco tiene culpa, digo. No tiene culpa alguna. Acá lo que creo es que no entiendo la crueldad de Graciela Alfano. Bueno, la verdad, la están acusando de abandono de personas. Es una mujer brillante, una mujer que no necesita prensa, que la tiene permanentemente, no necesita recurrir a esto, por más bronca que tenga con Susana. ¿Y por qué lo hace, Laura? Lo hace por el odio que cobró con Susana, por Mirta de por medio. Perdón, pero es la misma Graciela Alfano que habló de la enfermedad de Pachano cuando no se sabía. Sí. Cuando Pachano no lo quería contar. Hizo ella también en aquel bailando, me acuerdo. Ella habló de la enfermedad de Pachano. Lo que pasa que, bueno, me parece que Graciela tiene, y yo que la respeto muchísimo, yo también, y que le mando un beso muy grande, tiene un problema con el pasado, ¿me entendés? De las personas. Y me parece que sufre de este tema de las estigmatizaciones. Pero después porque evidentemente, se queja bueno, pero cuando la se hace culpan de haber tenido relaciones con gente despreciable. No se hace. No, bueno, pero tal vez Alfano no entiende el límite de lo mediático. Sí, lo entiende. ¿Cuándo lo va a entender? No, si vos, lo entiende. Para vos sí, si Graciela Alfano habla por teléfono a un programa y dice que Susana abandonó. Pero ella no. Y da a entender, porque en el corte, obviamente duró mucho más, se cruzó con los panelistas intentaron frenarla, y Graciela no regulaba, nunca pensó y nunca hizo mea culpa de que tal vez lo que estaba diciendo era una barbaridad. A mí no le importa. No le importa para vos. Yo creo que está buscando la atención. O sea, quiere que Susana le conteste, ya probó con todo, Susana está como medio, bueno, le contestó una vez, después se bajó. Y estaba yendo con el golpe de abajo porque estaba buscando eso. Y ustedes fíjense también que en el recorte se ve la cara de Monty haciendo como que era demasiado. Era demasiado. Es verdad que no la frenaron mucho, Graciela dejaron que hable, y a raíz de esto nos comunicamos con Adriana Valleiro, que hoy Cande le hizo una nota, que es técnica farmacéutica, que trabajó en el Borda 40 años, se comunicó conmigo básicamente indignada porque dijo, yo estuve ahí. Claro. Yo le daba las pastillas a Jorge y todo lo que dice Graciela es mentira. Vamos a ver la primera parte con Adriana, miren. Bueno, Adriana, ¿cómo estás? Primero, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. Vos sos ex empleada del Borda. ¿Cuántos años trabajaste ahí? 45 años. ¿Vos coincidís con esta versión de que hubo abandono por parte de Susana Jiménez? No, en absoluto. Porque yo estuve unos meses trabajando porque faltaba gente por enfermedad y en la farmacia en ese momento había mucha gente trabajando. Entonces habían pedido si alguien podía ir a hacer, para estar con las historias clínicas, que necesitaba una secretaria en el 31A. Estuve trabajando unos meses, ahí estaba el hermano de Susana. Bueno, no, nunca estuvo abandonado. Nunca fue abandonado. Sí, no voy a decir que nunca la vi a Susana, pero la mamá de Susana, día por medio, iba a ver a su hijo. Le llevaba de todo, le llevaba ropa, le llevaba comida, le llevaba de todo. ¿Vos nunca te la cruzaste a Susana entonces en el Borda? No, nunca me la crucé a Susana. ¿Te han dicho, no sé, vino Susana, alguna compañera te contó, ella ya era famosa, digo? Sí, era famosa porque él mismo, Jorge, decía, yo soy Jiménez, soy el hermano de Susana. Bueno, si ella ha ido, la verdad, por los horarios, ¿viste? Yo tenía mi horario, me retiraba, si Susana ha ido, no lo sé. Pero sí la mamá, día por medio estaba ahí, la mamá de Susana, una persona amorosa, sencilla, que ella no. Y una mujer amable con todo el mundo, cariñosa, bárbara. Y después la que iba mucho a verlo era también Mercedes. La hija de Susana, cuando estaba embarazada de su primer hija, iba, le llevaba cosas a su tío, merendaban juntos y le llevaba juegos de mesa y los dos jugaban. Bueno, Adriana más que nadie fue testigo de todo eso, trabajaba ahí adentro, Pepe. Y obviamente habla de
tira por la borda todo lo que está diciendo Es un hallazgo la nota de Alfano. Cande, porque explica, porque de hecho todas esas cosas que llevaba la madre y también Mecha, obviamente las pagaba Susana. Susana ya era una estrella, ya podía, por suerte, bancar todo eso que la madre y la hija llevaban al Borda. Y yo creo que si ella no aparecía es porque era famosa, nada más. Y sabés que me pareció muy interesante, Lau, de esta entrevista. Nosotros generalmente cuando le hacemos nota a alguien que no es del ambiente, que no se siente cómodo, digamos, delante de cámara, siempre cuesta un poco más. Claro. Y esta mujer, primero, como que no buscaba fama, no buscaba, digamos, Prensa. saltar. Claro, exactamente. Y fue muy sincera, fue muy concreta, muy precisa. Y, por ejemplo, en un momento de la nota, que no sé si quedó en la edición, ella habla de que muchos famosos han llevado familiares al Borda. Y en ningún momento me dice, no te voy a dar nombre, yo no voy a hablar. Ella estaba en la parte de la historia médica de los pacientes. Sí, había un tema que quiero... Se mete ahí. Hay un tema que quiero aclarar, que es esto. Yo estuve hablando, más allá de la nota que nos dio Adriana, yo estuve hablando con ella hoy un montón y me decía, a veces uno no puede dimensionar el tipo de paciente que era, en este caso Jorge, el hermano de Susana Jiménez. Y me dice, era una persona que por lo que tenía, por su esquizofrenia, tenía brotes de agresividad tan extremos que no solamente era la contención de quién lo iba a visitar, sino que era que pueda conectar con la persona que venía a visitar, sino además era resguardar. Exacto. Y había mucha cuestión que era del Borda, le recomendaban a veces directamente que solamente día por medio vaya la madre, porque era con quien en algún punto podía vincularse. Bueno, ella recuerda Perdón, ahora decimos, ahora te cuento. También me decía que iba mucho a verlo y acompañaba mucho a Susana en ese momento, Ricardo Darín. Claro, Que iban bueno, mucho juntos, que Era la Susana, por pareja supuesto, de- en ese momento estaban, yo no sé, Laura, tal vez No, me me puedes parece ayudar. que- Yo no sé qué nivel de estrella era Susana en ese momento. Ya era figura, sí. Pero era figura que no podía caminar por la calle. Claro, Sí, sí. Bueno, en esa que, época, sí. Desde el que año día por 70, medio, 70, que, Susana. que día por medio iba la mamá de Susana, que no había ninguna, nunca faltaba, no es que un día no iba, así que día por medio recomendado también por el Borda, que Mercedes también iba, que estaba embarazada de su hija Lucía, jugaban juegos, pasaban tiempos, que él era muy cariñoso con su madre. Y que era muy complicado porque lo que sucedía era que él, cuando él le agarraba un brote o estaba en un brote, era muy complicado y era muy complejo. Pasa que de cambió mucho contener. la época y la medicación, ¿viste? Sí, y Era también un no hay, momento- no hay que confundir internación con abandono, porque a veces No. esas dos cosas, y es Está lo muy bien eso. contrario incluso, Claro. porque hay muchas veces que ante las patologías y las enfermedades mentales, tenerlo justamente internado, contenido, con Es un profesionales resguardo, de claro. primer nivel como los Es que hay cuidado. en este país, es tenerlo obvio. cuidado. Pero ¿con Ahora. qué necesidad Susana está reviviendo esto, sufriendo esto? ¿Por qué motivo? ¿Porque a alguien se le ocurrió Porque decirle, Graciela, tu porque hermano tuvo una Susana, enfermedad? no, bueno, pero porque creo que Graciela no sabe, en esto ya Graciela juega en ¿Esto otro es un terreno. juego, hablar de una enfermedad? Para mí no, y me parece despreciable Bueno, y me Pepe, parece de hecho- de una bajeza total, pero Graciela toma lo que Susana le dijo acá y a partir de ahí arrancó una guerra ella sola en todos los programas contra Susana, porque Susana dio a entender que era macumbera, que no era talentosa y que no tenía ni talento y que todo lo que tenía era porque alguna vez se casó con un Está millonario. bien, Pepe, pero en menos de un mes la desmintieron 2 veces. No, bueno, Igual está yo bien, siento que eso es sí. un poco el código de la tele de antes, por ahí, si no están de No es acuerdo el de ahora. conmigo, corríjame, pero yo siento que antes, incluso con esto de que Lucho Avilés y ella tenían cierta rispidez en aquel entonces, era como una mojada de oreja, un Más pase de barro, cuenta. decís Yo siento vos. que Graciela se quedó como en esa tele de antes que tiene la necesidad de tirarte algo por la cabeza y andar a chequearlo. Bueno, ¿Ustedes se y me acuerdan parece que... Perdón. Aplaudo lo que está diciendo. O sea, la tele de antes era así, Lau, ¿o no? Pero para Decían es lo que estamos cualquier hablando de cosa. la... ¿Cómo? La de- Escuchá, la de- ¿ustedes se acuerdan cuando Lucho Avilés dijo que Andrea Boca tenía leucemia? Sí, claro. Bueno, Digo, para decir algo. No, igual pará, a mí lo vamos que a me ir- parece que- de- Después de son los Graciela- pioneros. Queremos Yo ya venir- dije que dudo de todos los pioneros. queremos venir más para acá, es lo que pasó en su momento, el debate y la discusión entre la Nata y la Sí, la enfermedad Nata. De Wanda. El que está de acuerdo, y hablando de la tele de antes, o tal vez los códigos Ventura. periodísticos que existían antes, ¿sabes que no? No es Luis Ventura. ¿Quién es? Tartu coincide Ah. con Graciela Alfano y dice que Susana se tiene que hacer cargo de su familia, que lo dejó abandonado también. Tenemos una nota con él, vamos a verlo. Hoy salió Alfano al aire en el programa de Carlos Monti y dijo prácticamente que Susana como que descuidó a su hermano, que tuvo cierto? problemas de salud. ¿Lo del hermano?
¿Cuál? ¿El que se murió? ¿El que se suicidó, que estuvo en el Borda. ¿Te acuerdas el que descubrió Real en su momento? Sí, para la Lucho pelea. Avilés. Claro, para Lucho Avilés. Esa pelea. ¿Cómo que vos coincidís con estos dichos de Alfano? Sí, claro, ¿cómo no lo va a descuidar? O sea, uno tiene que hacerse cargo de. Para mí, yo soy del estilo de. Soy italiano. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestra familia. Por eso a veces. ¿Viste que se los retan? Perdón, ¿Susana no se hizo cargo de su familia, de su hermano? De ese hermano, no. ¿Sentís que no, de verdad? ¿Por qué? No, porque quedó abandonado, tirado en una institución mental, pobre pibe, Está ¿entendés? internado en una institución mental. Para un familiar... ¿Vos te crees que lo iba a visitar? Millonario. Vos teniendo en cuenta su nivel de vida... Cuando vos tenés tu nivel de vida resuelto, vos tenés que agarrar a la familia y llevártela para arriba. Siempre. Siempre, siempre. A mí eso me parece de buena persona. Eso de que, yo me salvé como millonario. Con lo que hace Icardi, ¿entendés? Que el hermano le pidió una vez $30.000, aunque sea para que le ponga un negocio de tatuajes. Papá vende viandas. Dale, dejate joder. ¿Vos, Susana, dejó tirado entonces a ese hermano? No, no le voy a decir ese título, ¿entendés? Pero lo que sí le voy a decir es eso, digamos. Podría haber estado de otra manera acompañándolo. Bueno, y la manera que tenía de acompañar era trabajar todo el día. No, chicos, pero una persona con una enfermedad mental, no podés vos libremente internarlo en tu casa. Hay instituciones para eso. Justamente lo contrario de abandono es darle un tratamiento a su enfermedad en un lugar especializado. Pero también en eso. es verdad lo que dice Marcela de que los lugares buenos eran como los lugares más pero en ese momento más mágicos, no había tanta institución privada. Ese es el punto, no había tanta institución No sé si privada. hace 30 años estaba acodado en esta cuestión de que todo era estigmatizante y a la gente que tenía familiares, la familia lo ocultaba, no se hablaba de ese tema, no se hablaba entre las familias. Y también hay una ¿entendés? realidad. No me preguntes por qué, era tabú, pero porque era estigmatizante y era así en esa época. Y hay una realidad que incluso si el relato fuese verdad, que obviamente entiendo que no, porque todo el mundo está diciendo que no, también hay una realidad que muchas veces te sucede algo así en tu familia y no tenés las herramientas, no sabés cómo proceder. O sea, también cargarle la responsabilidad a Susana o al resto de la familia de lo que deberían o no deberían haber hecho es un poco cruel, porque la gente a veces no está equipada con la responsabilidad. A ver, pero ¿quién se hacía cargo de toda la parte económica? Susana. Claro, eso es lo que digo. Voy a contar, hoy hablé- Quién es hacerse cargo. Sí, ahorita es cierto, en las terapias, el tipo de tratamiento evolucionó Cambió tanto muchísimo, ahora. En muchísimo. aquel entonces a la gente le hacían electroshock. No, y la medicación. O sea, era Exacto. una locura todo. Exacto. Entonces, una persona con un problema neurológico era tremendo para la familia, pero por todo lo que tenía que enfrentar justamente. Y justamente, y por eso hago énfasis en eso, porque también hay algo personal que a mí me toca de esa historia, que tuve que también lidiar con enfermos mentales que no eran míos, sino que me han tocado, que a veces abandonar a un enfermo mental es dejarlo librado a su suerte. Exactamente, Que ande es lo por que la dijo calle. Rocío. Exactamente. Adriana. Eso es lo peor que podés hacer. Perdón, Adriana en una parte de la nota cuenta que Lucho Avilés en su momento quiso entrar al Borda, intentó para hacer una nota Claro, con todo esas el tema. cosas se hacían, ¿eh? Sí, ya sé, era despiadado Sí, el periodismo en ese momento. Y también habla de Susana, que Susana en su momento donó muchas cosas. Miren, vamos a verlo. O sea, ¿por qué vos tuviste la necesidad de decir, yo quiero decir que esto es mentira? ¿Sabes por qué? Porque me duele, yo soy una persona muy recta y no me gustan las injusticias, porque acá me ha pasado, al lado de acá de mi casa, cuando antiguamente era un estudio de televisión, que Susana hacía los programas directos, que venía con Jazmín, y había gente que le escribía el coche por el asunto del hermano, porque era la época que el recordado Lucho Avilés tenía algo con Susana y que decía que una vez Avilés fue a la puerta del Borda que quería entrar. Por supuesto no pudo porque son enfermos que no se puede sacar fotos ni filmarlo y la mayoría está bajo juez. Que después creo que se arreglaron, pero también era la crítica que lo tenía abandonado. Susana mandó pintura, pintaron todo el servicio, mandaba colchones, mandó televisores para que los enfermos tengan. O sea, hubo como una especie de género. Heladeras. Después otra de las cosas, el hermano a lo mejor tenía un permiso para salir enfrente, que hay como un barcito, ¿no? Una cantinita, que van los enfermos a comprar comida y todo. O en Constitución iban. Y él a lo mejor se traía, pero tenía cuenta libre. ¿Por qué? Porque después Susana mandaba a su secretaria a abonar. Y lo que él necesitara en los negocios lo tenía. Se ocupaba al 100% entonces. Se ocupaba, ya te digo, como se ocupaba la mamá. También lo quisieron trasladar a un neuropsiquiátrico en Mar del Plata, donde era la mamá, que era un privado, que era muy bueno, y él se dijo, no, yo me quedo acá. Como que se le quiso adjudicar a ella también
Después, no, el fallecimiento de él, bueno, fue un día, una noche que tuvo un brote, como pueden tener cualquiera de los enfermos, y quiso escapar por la ventana. Y ahí es donde él golpeó, quedó enganchado, pero no es que se suicidó por culpa de ella, no, él tenía todo, ya te digo, iba a Mercedes porque la he visto. Entre esto que contás de Lucho Avilés y esta versión nueva que quisieron trascender, decís, claro. Los que tienen memoria, los periodistas, se van a recordar esa que había con Susana Jiménez, que después creo que se arreglaron. ¿Te molestaba la injusticia entonces, que se cuente algo? La injusticia, porque no es que lo llevaron y lo dejaron tirado. Susana también haciéndose cargo económicamente, como bien decía. Económicamente se hizo cargo, incluso cuando el hermano falleció, el médico llamó a la secretaria de Susana y le dijo que vaya a retirar lo que ella había donado. Susana dijo que para nada, que quede ahí para todos los otros enfermos, heladeras, televisores. Adriana, muchísimas gracias por tu testimonio. Al contrario. Bueno, contundente, cuenta cómo fue verdaderamente. Otra historia. Es que se puede corroborar que es mentira todo lo que dijo, ¿entendés? O sea, Graciela Alfano miente según Adriana Valleiro porque estuvo ahí. Y Graciela se hace eco, evidentemente, de rumores o cosas que en la prensa estuvieron presentes y vigentes. Tenían otra información, porque en realidad lo que pasó es que él tuvo un brote, se engancha en una reja, y no es que se quitó la vida, es diferente. Adriana quiso salir. Voy a decir que antes todo era esquizofrenia. Claro. En un momento dado se descubrió que hay algo que se llama psicosis maníaco-depresiva. Y un montón de otras variables. Es como, viste, antes todo era autismo, ahora hay un espectro. Y las terapias eran todas iguales. Entonces, claro, había electroshock, locuras que hoy no existen. Bueno, me escribió Graciela Alfano. No, y aparte quiero decir algo, quiero aclarar, ni el Moyano ni el Borda están cerrados. Hubo un intento por parte del gobierno de Macri 2016, creo que fue, de cerrar el Moyano, pero no sucedió. Y de hacer un trabajo ejemplar. Paren, porque escribió Graciela Alfano, me imagino que divina con nosotros. Sí. Bueno, primero me dice Laura, sos periodista. Lo soy, Graciela, trabajamos juntas, te conozco. Además. Los hechos son hechos, no opiniones. Tenés razón, pero por supuesto estamos buscando testimonios de los hechos. Dice Graciela, el hermano vivió en el Borda, un lugar que se cerró por el espanto que significó. Primero no cerró y aparte era otra época. Se suicidó allí. Recién explicaron que no fue un intento de suicidio. Su patología, reconocida por expertos en salud mental, podía ser tratada fuera del Borda. Explicaron recién que lo quisieron trasladar a otro lugar y él no quería. Murió allí. Y ahí después dice, ya sé que me odian en LAM, pero no significa decir cualquier cosa. No es eso, Graciela. Igual creo no es eso. Creo que vos te mereces otra cosa, ¿viste? Si tenés un incordio, un problema personal con Susana, lo lamento. Tampoco justifico lo que Susana dijo de vos, pero me parece que no era por ahí. Y una cosa es, a ver, a raíz de lo que vos, Graciela, dijiste públicamente, una cosa son los hechos y otra cosa es lo que vos decís sobre un hecho. Porque una cosa es, Jorge muere en el Borda, que eso es un hecho, es algo concreto, y otra cosa que vos digas que Susana abandonó para que esto crezca a nivel prensa y se haga enorme. Y bueno, obviamente es un tema que vos haces público y acá lo tocamos con todo el respeto que merece el debate, porque me parece que vos fuiste... Un tema tristísimo. Es un tema triste, me parece que... No sé, yo, Pepe, nunca usaría la salud mental para tirársela por la cabeza a ningún enemigo, pero es un debate que ahora estamos trayendo a la mesa y es importante. Y Adriana Valleiro, que es técnica, te leo, Graciela, ya que nos está viendo, es técnica farmacéutica, jubilada del Hospital 45 Borda. años. 45 años laburó, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo ella. Y bienvenida al debate. Pepe, y también, también me dijo Adriana, que me lo dijo fuera del aire, pero lo voy a contar porque me autorizó, es comprobable lo que ella cuenta porque vos puedes acercarte al Borda y consultar acerca de todas estas donaciones que Susana hizo. Y otra cosa que me parece también importante sumar es, más allá de si Susana iba o no presencial al Borda, digo, su hija embarazada, a mí me contó la nota que eso no salió en la edición, que también lo quiero sumar, jugaba juegos de mesa con su tío, su mamá, la mamá de Susana, iba día por medio a acompañarlo, que eso también lo escuchamos. Digo, hay una familia que acompañó y también un paciente que tenía una cuenta libre para que consuma lo que quisiera y una hermana que lo abonaba diariamente. Y en una nota que acá que yo le acabo de mandar le acabo de mandar a la producción, Susana dice que era casi intratable el hermano, en el sentido de la violencia que manejaba, que era muy difícil. Y que su mamá se libera, que lo dijo también ahí con el negro, se libera prácticamente tras la muerte de su hermano. Y otra cosa que sumó Adriana también es que lamentablemente
lamentablemente este tipo de pacientes suelen ser agresivos con sus familiares. Claro, y por que en supuesto. todos estos encuentros con la familia siempre había un enfermero, alguien del personal presente para acompañar y para cuidar a todos. Bueno, también fuimos a buscar a Luis Ventura, que también habló de este tema, miren. Te molesto porque Graciela Alfano en el programa de Carlos Monti habló de Susana nuevamente y ella lo que expuso es que Susana habría, voy a usar el potencial, no lo dijo así, abandonado a su hermano Jorge en aquel entonces. ¿Vos qué recuerdo tenés como periodista? El que siguió ese tema de cerca fue Jorge Rial, que le hizo una nota adentro de El Borda, que fue una nota que después sacó a relucir Lucho Avilés. Cierto. Lo puso en el área y fue una variable de ajuste justamente en la negociación del cambio de canal que hizo de Telefe a Canal 9. ¿Coincidís con lo que dijo Alfano? Yo no estoy tan al tanto de lo que fue. Sí, sé que lo sufrió y no poco, Susana, que tenía a su cargo a su madre también, pero que existía ese hermano, me consta y lo seguí de lejos con respecto a la cobertura que le dio Jorge Rial. Con Lucho Avilés, ¿es cierto que había una interna entre Susana y él o esto no sucedió? ¿Con Lucho? Sí. Y al principio sí, cuando cambia de canal sí, y eso fue uno de los motivos por los cuales después Jorge Rial y su programa Paparazzi, que yo supe integrar, cambia de canal a propósito de unas imágenes que se hicieron en lo que era la construcción de la casa en Dardo Rocha. Recuerdo que fue un tema de ajuste porque Susana tenía, bueno, era un nombre fuerte adentro de Telefe y nosotros, con Rial a la cabeza, estábamos de alguna manera enfrentados y no podíamos convivir bajo el mismo techo en ese momento. Luis, vos entendés los códigos de la tele y de la gente como nadie. ¿Pudo haber existido en tal caso con este tema puntual, que si bien me decís lo viste de lejos, por ahí una intencionalidad a la hora de darle información que no haya sido así con respecto a la relación de Susana y su hermano? Vuelvo a repetir, fue un tema silenciado, ¿no? Que con mucha tristeza y dolor lo acompañó Susana. Pero también es cierto que ella estaba muy expuesta por los medios y haber hecho una presencia en El Borda, no sé hasta dónde hubiera sido todo un escándalo en la época. No te puedo decir si lo cuidó, si no lo cuidó. Me llama la atención que no haya estado atenta a eso porque Susana siempre no solo que acompañó a su mamá hasta el final, sino que también acompañó a otros personajes del mundo del espectáculo de manera solidaria, aunque ella no se haya esmerado en que no trascendía su nombre. Tenemos por un lado una Graciela Alfano, un Tartu, que nos dicen, sí, Susana abandonó al hermano. Por otro lado, hablamos con otra persona que nos dice, no, Susana estuvo presente económicamente, su familia también. Luis Ventura, ¿de qué vereda se pararía y por qué? No, absolutamente. Yo creo en la buena voluntad de Susana Jiménez. En la vida te puedes equivocar o no, pero por sobre todas las cosas yo le identifico una buena entraña a Susana. Bueno, muy contundente, Ventura. Acá me escribe Alicia Pedrelli, que nos está viendo, y Sí, dice claro. que en esos años era una vergüenza tener un familiar Claro, loco, más claro, si era sí. famoso, Claro, por que la esposa de Lucho es testigo de todo lo que pasó en ese momento, y que Susana estaba dolida porque en un momento hubo una persona que le dijo a Lucho Avilés que haga todo este tipo de periodismo, y que Susana, en el momento en que se pelean, creo que por lo de Telefe, Susana pensaba que realmente era él, y cuando se amigan, Lucho y Susana, finalmente entiende Susana de dónde venía todo el tema de lo que sucedía y no tanto porque él era el que incitaba todo esto. Pero mirá si porque te saquen un espacio en televisión vas a hacer eso, ¿no? Y bueno, la televisión a veces no tiene Bueno, límite, creo hablando- que eso se aprendió eso. No, las evolucionó. personas tienen que tener Hablando de la crueldad, yo A acá ver. lo encontré, cuando fue lo de Wanda Nara, a Marcelo le hicieron una nota, dice, escuchando todo esto de Wanda me acordé de algo que me pasó hace muchos años. Sí. Mi mamá se enteró antes de morir que tenía una enfermedad bastante complicada que era esquizofrenia, a través de una tapa de noticias, una tapa de revista. Y después más adelante dice, viene mi mamá y me dice, ¿yo tengo esquizofrenia? Yo le
le digo, no, nada que ver, no sabía qué decirle. Me quedó como atragantado hasta el día de hoy. Y ahí vino el juicio. Bueno. O sea, una locura que alguien se entere. Por eso me parece que acá el gran problema, yo ya lo dije acá una vez y de verdad es lo que yo siento con Alfano. Me parece que ella se baja el precio a sí misma metiéndose en estas cosas. Es una figura del espectáculo. Está bien, no tiene, perdón, le va a molestar, pero no tiene tanta vigencia como tienen otras figuras. Y me parece que ella podría tener esa vigencia sin caer en lugares tan escabrosos y tan espantosos que le hacen quedar tan mal. Sí, yo coincido con vos, Romy, en ese tema, y creo igualmente, más allá del dolor y todo lo que le pasa a Susana con la historia de su hermano y todo lo que ha hecho Graciela, que todo el mundo puede debatir y opinar, me parece que el debate en televisión de estas cosas está bueno, bienvenido sea. Después cada uno reflexionará y se fijará qué hará con sus cosas, y si Graciela quiere salir a contestar, puede salir a contestar, no pasa nada. Nosotros creemos que, para mí, o por lo menos es mi opinión, que eso es una canallada.